Muy buenas tardes, compañeros y compañeras docentes de las diferentes especialidades del área agropecuaria. Es un placer compartir con ustedes esta tarde para el Departamento de Especialidades Técnicas y la sección curricular. Es un honor brindar información y contenido para la ejecución de los nuevos programas de estudio que están por presentarse en la especialidad de agropecuaria. El tema de agricultura de precisión es un tema que actualmente está siendo muy implementado no solo a nivel mundial, sino particularmente a nivel país, por lo que se hacía imperante poder compartir información en esta línea con ustedes. A través de estos webinarios que ustedes han venido recibiendo en estos espacios que ustedes nos han permitido llegar ante ustedes, se ha tratado de brindar contenidos propios para la nueva especialidad. De mi parte, agradezco de antemano ese espacio, esa dedicación y el interés que han mostrado en participar con el compañero asesor, don Minor Cedeño, y con el señor don Carlos Guevara Livos, el cual ha venido desarrollando de manera excelente este tema con la finalidad que ustedes conozcan y lo puedan abordar en los futuros programas de estudio. De mi parte, les agradezco ese espacio, esa dedicación y quedamos a disposición para atender cualquier inquietud que ustedes tengan a raíz de la presentación de estos nuevos programas de estudio. Nuevamente, repito el agradecimiento por el tiempo de ustedes, pero también me permito agradecer a don Carlos por esa disposición que ha tenido de trabajar de manera conjunta y coordinada con Minor para poder suministrar información, contenidos propios de la especialidad que ustedes desarrollan. Concedo el espacio o traslado el espacio al compañero Carlos Guevara, quien va a desarrollar el webinario de esta tarde, no sin antes agradecer de verdad nuevamente a don Carlos por esa disposición que ha tenido para con la educación técnica profesional. Muchas gracias, compañeros, y que tengan una buena tarde. Hola, 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 buenas tardes a todos, doña Joyce, Minor, Randall, a todos compañeros, compañeras, un gusto, un placer poder servir y compartir un poquito lo que manejamos por acá. Esa es la idea, ¿verdad? Ir construyendo entre todos aprendizaje, ese aprendizaje colaborativo, hay cada quien en sus áreas comunes, en sus áreas más fuertes, son bienvenidos siempre, ¿verdad?, a compartir. Hoy, compañeros, llegamos al final de este proceso de 3 webinars. Ustedes acordarán que iniciamos en octubre viendo algunos conceptos básicos de Google Earth. Luego, en el segundo webinar, nos metimos un poquito al final en QGIS y hoy la idea es cerrar con broche de oro para hacer diseñar un pequeño muestreo, un ejemplo sencillito de un muestreo de suelos que podemos hacer en nuestras fincas, en nuestras fincas del cole, utilizando el QGIS. Entonces, agradecerle, como decía doña Joyce, más bien de parte mía por darnos la oportunidad de compartir un poquito y de verdad muy, muy contento. Entonces, muchas gracias. Hoy vamos a trabajar de la siguiente forma, compañeros. Vamos, como siempre, a hacer un repasito breve del tema de la vez pasada, del webinar 2, y entramos de lleno a la parte de muestreo. Entonces, vamos a ver algunos conceptos por ahí básicos, ¿verdad? Si ya queremos profundizar, por ahí les voy a compartir también un material digital que tiene el MAC con el INTA con respecto a la parte de lo que es muestreo de suelos. Luego vamos a hacer el diseñito del muestreo y otra parte importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, a la hora de diseñar el muestreo, y es el costo de las muestras, ¿verdad? Entonces, normalmente nosotros hacemos muestreos de características químicas, pero también físicas, y por ahí también podemos incluir variables biológicas. Entonces, obviamente eso va a incrementar el costo de las muestras y puede ser que afecte entonces la cantidad de muestras que yo pueda tomar en el campo. Luego hacemos una síntesis con unos comentarios final y hacemos el cierre. Nada más tomamos en cuenta que la actividad, igual que en los webinars anteriores, está siendo grabada, que vamos a ir respondiendo a las preguntas posteriormente. Cuando terminemos los webinars, ahí se procesa la información. Los recursos digitales que ustedes van a ver acá van a estar disponibles para descarga y visualización. Y por supuesto, estamos tratando en la medida de lo posible de trabajar con aplicaciones que sean de uso libre. Entonces, en el tema 1, repasando, en el webinar de octubre vimos el concepto de agricultura de precisión. Ya creo que estamos claros en que la agricultura de precisión lo que pretende es ofrecernos la posibilidad de maximizar el uso de los recursos porque ya se hacen las aplicaciones en el sitio específico que se ocupan, no se generaliza.
Entonces, eso es importante, es un principio básico de la agricultura de precisión. ¿Cómo podemos ubicar los sitios donde yo necesito aplicar agricultura de precisión? Bueno, vimos a través del programita Google Earth Pro, que es de acceso libre, también no tiene costo, ¿verdad? Un geonavegador, yo puedo a través de él ubicar las zonas de estudio, la finca del cole, la finca de alguien en el pueblo, de cualquier persona, y ahí puedo generar ya algunos materiales digitales georreferenciados importantes. Se acordarán que vimos puntos, vimos líneas, vimos polígonos, pudimos hacer análisis de fotos temporales, podemos grabar viajes virtuales y una serie de cositas, ¿verdad? A partir de ahí llevamos la información entonces del Google Earth Pro en formato KML, la vamos a exportar al software de sistemas de información geográfica que se propone, que es el QGIS. Entonces aquí luego le vamos a dar los cambios de formato que se requieren y a partir del QGIS ahora sí podemos hacer el diseño del muestreo. Entonces más o menos esa es la secuencia temporal de lo que hemos venido haciendo. Ustedes se acordarán entonces que en el Google Earth Pro hicimos un mapita, algo así sencillito, de la imagen de fondo, le pusimos un titulito, ubicamos las geometrías bases, ¿se acuerdan? Puntos, líneas y polígonos, y le agregamos una leyenda, un norte y una escala gráfica. Luego esa misma información la procesamos ya en QGIS, y en QGIS la dejamos hasta aquí, ¿verdad? Pero hoy la idea es dar un paso más, y en ese, por ejemplo, en ese polígono de color rojo que ustedes ven ahí, la idea es ahí poder ubicar las muestras de suelo. Muy bien, tema 2, ¿qué debemos recordar sobre muestreo de suelos? Bueno, sobre esto es todo un mundo, ¿verdad? Y lo que tiene que ver propiamente con el manejo de los análisis de suelos también es algo complejo. Los que tuvieron la oportunidad de estar en el curso de la ERT allá en la Hacienda La Flor, se acordarán de lo intenso que fue el análisis de esas variables, ¿verdad? Entonces tal vez nosotros no estamos todavía al nivel de análisis tan complejos, pero tenemos que llegar tal vez en algún momento a eso. Pero no nos preocupemos por eso, necesitamos entender ahorita un poquito el proceso, nada más, ¿verdad? Luego hay mucha literatura y hay muchos tutoriales y material que podemos utilizar y especialistas en suelos que nos pueden ayudar con la parte de lo que es la interpretación y luego las recomendaciones de fertilización y las recomendaciones de, por ejemplo, de encalado. Entonces, ¿por qué muestreamos el suelo? Eso que les comparto es un material que desarrolló el INTA, el MAC ya lo había hecho años atrás, pero lo actualizaron al año 2019, entonces esto que vamos a ver es bastante reciente. Entonces, nada más recordémonos que nosotros muestreamos el suelo porque básicamente queremos conocer cuál es el nivel nutricional que tiene el suelo. Pero no solamente eso, ¿verdad? También podemos aplicar un muestreo para conocer propiedades físicas del suelo. Básicamente siempre medimos textura y de paso también sería conveniente, hasta en la medida de lo posible, que yo valore también una muestra para ver cómo están los microorganismos del suelo, ¿verdad? Que eso tiene que ver también con la descomposición de la materia orgánica y la fertilidad y todo esto, ¿verdad? Entonces, eso está claro. Creo que ahí no hay mayor problema en por qué muestreamos el suelo. Ahí el principio básico es que necesitamos ubicar una parcela, un sitio donde hacer el muestreo, y eso es un principio estadístico, dado que no podemos obviamente conocer el universo completo, muestrear toda la finca, entonces tomaremos alguna porción de ella a partir de la cual luego hacemos las generalizaciones para el resto de la finca, ¿verdad? ¿Cuándo se muestrea el suelo? Bueno, esa es una pregunta interesante. Dave, la literatura, como ustedes ven, recomienda que sea una vez al año. Ahora, dependiendo del cultivo, hay cultivos más extractores de minerales que otros, ¿verdad? Entonces, también pienso yo que está muy en función de eso, de las condiciones climatológicas también en zonas muy lluviosas, por ejemplo, aquí en la zona de Limón, en zonas donde los suelos son bien protegidos con cobertura, la lixiviación y la pérdida de nutrientes también aumenta. Entonces, cada quien deberá valorar los momentos en que debe hacer medición de fertilidad, ¿verdad? Sea mínimo una vez o por lo menos 2 veces al año. Entonces, como ustedes ven ahí, dice ALOE 2007, la variación en la cantidad de los elementos minerales y los materiales orgánicos del suelo tienen que determinarse regularmente para que nosotros entonces, compañeros, y ahí es donde muchas veces fallamos, es que le exigimos al cultivo, pero no le devolvemos la fertilidad que requiere para el siguiente ciclo de producción.
Entonces la idea es que yo necesito conocer cómo está el suelo y luego tratar de devolverle con las enmiendas que nosotros vamos a recomendar luego de conocer el análisis de suelos. El procedimiento básico para muestrear el suelo son 4 pasos. El INTA recomienda como número 1 que necesitamos definir las unidades de muestreo, luego qué tipo de muestra o de muestreo vamos a hacer y cuántas muestras vamos a tomar, dónde vamos a hacer el muestreo, en qué parte del cultivo, en los surcos, en las entrecalles, a cuántos centímetros, de 0 a 20, de 20 a 40, y luego vamos a hacer propiamente el diseño, sea un diseño al azar, por ejemplo, que vamos a ver hoy, un diseño a conveniencia o bien un diseño sistemático. Hay algunas otras formas, pero esas son las más básicas, entonces hoy vamos a hacer el ejemplito con el QGIS. Entonces, en cuanto a las unidades de muestreo, vean qué interesante. La primera parte, necesitamos siempre un croquis o un mapa de la finca, ¿verdad? Entonces, con mucho más razón, toma vigencia esto de la cartografía digital y los sistemas de información geográfica, ¿verdad? Como vemos en la parte de abajo, la recomendación aquí en cultivos intensivos como hortalizas o como cultivos extensivos como el arroz o el maíz, ustedes pueden ver que lo que se toma es de 1 a 2 muestras por hectárea en cultivos de hortalizas y una muestra cada 2 a 10 hectáreas en cultivos un poquito más extensivos, ¿verdad? Entonces, esa es la recomendación que se hace. Tampoco es que son un montón de muestras que se deben tomar. Se toman menos muestras, pero sí se toman varias submuestras, ¿verdad? Esa es una posibilidad. Entonces, aquí vemos dos tipos de muestra, verán, la muestra simple y la muestra compuesta. Entonces, la muestra simple es simplemente llegar al sitio, hacer el hueco, normalmente lo hacemos con el palín, ¿verdad? O con un barreno y sacamos la muestra, la echamos al balde y procesamos, etiquetamos, lo echamos en la bolsita y luego va para los laboratorios. En el caso de la muestra compuesta, acuérdense que es básicamente que yo ubico un punto de muestreo y alrededor de él y yo tomo varias submuestras que luego hago el cuarteo, la proceso y hago el mismo toque del anterior, ¿verdad? Tengo que echarlo en una bolsa plástica, ponerle la etiqueta y luego mandarlo al laboratorio. Entonces, es importante tomar en cuenta, como les mencionaba, en el último párrafo de esta diapositiva, ustedes pueden ver que normalmente las recomendaciones de profundidad andan entre los 0 y los 40 centímetros. Ahora, si hay cultivos perennes como árboles, frutales, forestales, ya ahí puede ser que se nos complique un poco más el asunto, dado que los sistemas radicales de los árboles son más profundos, ¿verdad? También debemos tomar en cuenta eso. Ok. Aquí la recomendación de INTA, como ustedes ven, puede ser que tomen la muestra entre las hileras o entre los surcos de las plantas con las profundidades que acabamos de ver según SOSA 2012. Y el diseño en el campo, vean qué interesante, porque aquí hay 3 posibilidades. Lo hacemos en zigzag, lo hacemos en forma diagonal o lo podemos hacer en forma dirigida. Entonces, a diferencia de hace muchos años que todavía no estábamos implementando o no era tan conocido el tema de los sistemas de posicionamiento global, esas muestras las ubicábamos en el campo y normalmente tendríamos, si yo quería volver a ir al sitio, tener que poner alguna marca física, tal vez una banderilla o una estaca o algo, y eso es complicado. Con la georreferenciación se mejora un poquito ese aspecto porque yo puedo volver al sitio. El sitio aproximado donde estaba la muestra es otro detalle, porque yo se los comentaba. Los GPS tienen errores de posicionamiento, los navegadores, ¿verdad? Los de alta precisión ya son otra cosa, pero nosotros vamos a usar GPS navegadores con errores de 3 metros, 5 metros por ahí. Entonces, tomemos en cuenta que la idea es en todo momento que las muestras, la forma en que yo las distribuyo sean lo más homogéneas posibles en el terreno, de forma tal que yo pueda registrar la mayor variabilidad de las condiciones edafológicas, ¿verdad? Entonces, esa es la idea del diseño, es clave para el buen éxito del muestreo. Este es el caso que yo les comentaba a ustedes. Si ustedes se ponen a ver donde dice muestra, ese es un diseño sistemático, ¿verdad? Entonces, esa rejilla que ustedes ven ahí se puede diseñar. Lo único que yo le ocupo hacer es definir el ancho y el largo si es rectangular o el ancho, el lado al cuadrado si lo quiero yo cuadrangular. Entonces, yo ubico en el centro la muestra, yo voy a tener una coordenada GPS para esa muestra en el centro y alrededor de ella, como ustedes pueden ver, es donde yo tomo las submuestras. En este caso, el INTA proponía 5 submuestras, ¿verdad? Alrededor de ese punto. Entonces, la cuadrícula que ustedes ven ahí, queda mejor representada. Entonces, es muy común que se esté haciendo de esta forma.
Ahora, hay otro detalle, compañeros, y es cuánto cuestan las cosas, porque tal vez uno se emociona y yo quiero hacer un muestreo muy intenso, pero también tenemos que tomar en cuenta que un muestreo tiene un costo. Entonces, les comparto aquí los costos del Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica, que hace análisis de suelos, y como pueden ver ustedes ahí, un análisis químico completo en solución de KCl y Olsen vale casi 13,000 colones, ¿verdad? 10 días hábiles en procesar y entregarte los resultados. De ahí para abajo, compañeros, lo que ustedes quieran. Vean que hay casos especiales de algunas otras cuestiones, dependiendo de los fines del muestreo, no sé, para contaminación de suelos, tal vez a mí me interese saber ahí metales pesados, por ejemplo, que es el servicio número 19. Vean que solo metales pesados vale casi 41,000 colones. Entonces, tenemos que hacer uso eficiente de los recursos. Si hay convenios con el MAC, actualmente hay uno que se actualizó al 2019. Entonces, es importante que todos nos acerquemos a las agencias de extensión agropecuaria del MAC y podamos ver si ellos nos pueden ayudar. A nosotros acá en Sequirres nos han ayudado con los muestreos. Ellos vienen, toman la muestra, luego nos pasan el resultado, ¿verdad? Y no tiene costo. Pero tampoco vamos a pedirles un montón de muestras, entonces, para que lo tomen en cuenta. Ahora, si yo al análisis químico de suelos le quiero hacer análisis de físico, entonces igual el CIA no lo hace y la textura, vean que vale 6,000 colones. Entonces vamos de la anterior, de los 13,000 colones a 6,000, ya van 19,000 colones, más o menos, ¿verdad? Esa muestra con químico completo y textura, arena, limo y arcilla, y de ahí para abajo. Porque también cuando nosotros vamos al campo, vamos a hacer normalmente densidad aparente o puedo hacer densidad de partículas. Como ustedes pueden ver, en el caso de que haga esos dos, bueno, el número 2 y el número 3, 4,500 y 6,500, ¿verdad? O lo hago un solo, densidad aparente, densidad de partículas y porosidad total también en 10,000 colones. Entonces va a depender un poquito eso. Y el número 16, vean, el producto número 16, que es más completo, vale 60,000 colones la muestra, ¿verdad? Y si a lo físico y a lo químico le agregamos lo biológico, compañeros, entonces vemos ahí los servicios que ellos ofrecen, desde más o menos de 5,000 colones, en el caso de coliformes, vean por ahí, hasta 6,000 colones. Entonces, puede ser que procesar una muestra completa con todo ande en el orden de los 25,000 colones por cada una. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta por lo que les decía. Yo tal vez quiero hacer un muestreo muy intensivo, y bueno, ok, lo muestreo y luego cómo hago para pagar eso, a menos de que se tengan los recursos y sea algún estudio muy preciso, ¿verdad? El nivel de muestreo sí tiene que aumentar. Tal vez para el caso nuestro no sea tan intensivo, ¿verdad? Pero en grandes empresas sí esto se hace regularmente porque la productividad es importante en el sentido de que no se puede bajar los rendimientos, ¿verdad? Entonces necesitamos reincorporar nuevamente los elementos minerales necesarios para que la planta en el siguiente ciclo siga produciendo igual, ¿verdad? Entonces, tomarlo en cuenta. Importante tomar en consideración lo siguiente, el uso, un adecuado diseño del muestreo. Pienso que ahí está la clave, garantiza entonces que nosotros tengamos la mejor representatividad posible del suelo y maximicemos la inversión, ¿verdad? Porque tampoco yo puedo, ustedes conocen bien sus fincas, entonces yo puedo diseñar el muestreo en el programa, compañeros, pero cuando yo voy al campo, esa muestra cayó en una parte de la finca donde yo sé, por ejemplo, que hay excesiva pedregosidad o hay anegamiento, entonces yo sé que en campo yo esa muestra debería medirla, a menos de que me interese a mí medir algo ahí, ¿verdad? Específico, pero en todo caso, para fertilidad, yo tengo que ir descartando, aunque el programa me diga que ahí va una muestra, yo obviamente tomo la decisión de mover la muestra para otro lugar, ¿verdad? Entonces el consejo, compañeros, siempre es sacar el ratito para planificar adecuadamente el muestreo y aparte de planificarlo y ejecutarlo, no podemos hacerlo si no tenemos gente capacitada en el proceso de cómo tomar adecuadamente la muestra. Eso nos lleva a meditar sobre la necesidad que nosotros vamos a tener que darle una charla, un cursito básico también a los chiquillos de cómo se hace muestreo, ¿verdad? Todo el procedimiento, los materiales, cómo colectar la muestra, cómo hacer la etiqueta, cómo embolsarla, cómo hacer el cuarteo, todo eso es importante que ellos lo aprendan, obviamente, y va a ser de mucho beneficio si cuando ellos vayan a las fincas, ¿verdad? A las prácticas o se gradúen y les den trabajito, entonces un valor agregado. Entonces imagínense que un chiquillo de esto sabe diseñar un muestreo en QGIS,
si un chiquillo de esos puede ir al campo, ubicar las muestras, tomarlas y dárselas al encargado, imagínense lo beneficioso que va a ser, ¿verdad? Para la empresa tener un técnico de este nivel. Entonces pensemos siempre en eso, ¿verdad? Que les vamos a dar herramientas a ellos para que sean técnicos medios competitivos en un mercado cada vez más exigente y donde el uso de las tecnologías, sin duda alguna, lejos de ser pequeño, va a incrementarse anualmente, ¿verdad? Eso cada año ustedes van a ver cómo salen aplicaciones y posibilidades infinitas. Muy bien, entonces compañeros, aquí vamos a la práctica. Vamos a ir al tema 3, que es propiamente ver un ejemplito de cómo hacer el procesamiento de los datos. Entonces vamos a cambiarnos aquí un minutito de programa y nos vamos al Google Earth. Entonces, esto es, vamos a ir despacito en la medida de lo posible, compañeros. Yo quisiera ir todavía aún más lento porque yo sé que habrá algunos colegas que están tratando de hacer los procedimientos al mismo tiempo. A veces uno se acelera y uno no mide eso. Entonces, las disculpas del caso. Pensando casualmente en eso, es que hemos diseñado ahí unos pequeños videos de YouTube, unos tutoriales muy básicos, muy cortitos, le comentaba yo a Minor, de menos de 15 minutos, donde ustedes pueden ir viéndole varias veces de forma tal que puedan reproducir los procesos. Entonces, aquí en el QGIS vamos a devolvernos a la zona de Siquirres. Entonces, ustedes se acuerdan que en la barra de búsquedas poníamos el nombre de la localidad y le decimos buscar. Entonces, el programa inmediatamente nos va a llevar al lugar donde a mí me interesa. En este caso, aquí al pueblo, y vamos a ir al colegio. Lo habíamos visto la semana pasada. Entonces, esta zona que estoy mostrando acá es una zona de apartos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo quiero mejorar los pastos de esa zona de ahí. Entonces, yo quiero ver primero cómo está el nivel de fertilidad del suelo. Entonces, yo voy a diseñar un polígono de esta zona que voy a llevar a QGIS y en el QGIS le voy a hacer el cálculo de las muestras, ¿verdad? Entonces, claro, esto lo puedo hacer directamente también desde el QGIS, ¿verdad? Puedo poner la imagen de satélite y hago el diseño ahí mismo, nada más que acordemos de que también esto tiene un propósito pedagógico y el uso de la herramienta de Google Earth es relativamente sencillo para entrar en esta dinámica de los sistemas de información geográfica, por eso tiene un valor importante. Entonces, ustedes se acordarán que para hacer un polígono nos vamos a ir a este icono de acá, donde dice agregar polígono, o bien nos vamos al menú adicionar, agregar y le decimos agregar polígono. Ok, le damos clic. Entonces, una vez que le doy clic, me voy a ir más o menos, voy a hacer una aproximación del polígono, me voy a ir por aquí, algo rápido. Cuando yo ya lo hago esto un poquito más, que más en detalle, compañeros, entonces uno va más despacio, puede registrar mejor inclusive los linderos, pero más o menos por ahí. Digamos que esa es el área que a mí me interesa. Entonces, antes de darle el nombre acá, nos acordamos que yo quiero ver lo que hay abajo. Entonces nos vamos aquí a estilo y color, y en color, en área, le vamos a decir que solamente me marque el borde externo, y por ejemplo aquí le vamos a poner un color rojo, y le vamos a poner un grosor de 1.5. Entonces yo ya tengo el polígono conformado, ¿verdad? Si yo me voy al polígono y le doy propiedades, ya le pongo, por ejemplo, aquí el nombre, voy a ponerle área muestreo. Puedo hacer el cálculo nuevamente de las variables de perímetro y las variables de área. Entonces, en el caso del perímetro, hagámoselo en metros y el área hagámoselo en hectáreas. Ok, más o menos, vean, casi 2,5 hectáreas a mí esa zona de interés. Esto es importante, si ustedes quieren, luego hacen el ejercicio y anotan los datos para que ustedes comparen el cálculo del área y del perímetro hecho en Google Earth para luego compararlo, compañeros, con el que vamos a hacer en QGIS. Entonces, vamos a anotarlo por aquí. Entonces, son 671 metros de perímetro y 2.42 hectáreas del área. Le decimos OK y ya tenemos el polígono. Entonces, podemos cerrar aquí en la barra de búsqueda. Aquí se acordarán ustedes que en la parte de lugares ya tengo la geometría que acabo de digitalizar, que es un polígono. Nos posicionamos sobre ella, le decimos botón derecho y salvar lugar como.
área de muestreo, lo salvamos como un KML. Entonces nos vamos a ir al webinar, bueno, en este caso, yo lo tengo aquí, área de muestreo 2 y lo salvamos como KML. Ya está salvado, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué nos corresponde? Ahora nos corresponde llevar esta información y visualizarla en Google, en QGIS. Ahora, el Google Earth, insisto, es importante porque acuérdense incluso que yo lo puedo tener instalado en el celular o en una tablet. Entonces los chiquillos pueden hacer las prácticas desde ahí. Todos vamos a migrar entonces al QGIS. Ahí estamos en QGIS. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es jalar la información que tengo en KML y convertirla a un formato shape. Entonces, ustedes se acordarán que habíamos instalado una aplicación que se llamaba KML Tools, ¿se acuerdan? Entonces, aquí tengo esta opción desde el menú vector o también lo tengo aquí con el icono, importar. Entonces, le vamos a dar importar y buscamos aquí la opción importar KML. Buscamos, nos vamos a, bueno, en el caso mío, al webinar, área muestreo 2 y le digo abrir. Entonces tenemos marcados los tres botones, ¿verdad? Que habíamos explicado por qué. Y yo puedo darle de una vez aquí, correr, y él me va a generar el área de muestreo en forma temporal, o bien yo de una vez de aquí voy a ubicar el sitio de la computadora donde yo quiero que esa capa se almacene de forma permanente. Entonces lo vamos a hacer de forma permanente. Entonces me voy acá y le voy a decir 3 puntitos, salvar a archivo. Y ella me va a mandar al lugar donde yo escoja. Bueno, en este caso voy a hacerlo aquí. Voy a poner área muestreo. Área de muestreo. Ok, y aquí, compañeros, entonces, ¿se acuerdan de todas esas posibilidades de archivos que yo tengo ahí? En este caso, a mí lo que me sirve o lo que me interesa es que el archivo sea salvado en formato SHP, que es como el estándar. Pero hay otras opciones, compañeros. Yo les comentaba a los que tal vez los compañeros, no sé, de agrícola que utilizan, me imagino que más un poquito el AutoCAD, les sirva a guardar estos archivos en formato de XF para leerlos en AutoCAD. Esa es otra posibilidad. Yo puedo guardar estos puntos en GPX, luego ustedes lo van a ver, porque yo necesito hacer esta conversión. Esto lo hacemos al final, o puedo guardarlo en este otro estándar que es GeoJSON, que se está utilizando mucho ahorita. Bueno, lo salvamos como SHP y le digo salvar. Entonces aquí, como ya tengo todo esto chequeado, simplemente le digo correr, ¿verdad? Ya corrió el algoritmo. Entonces le digo cerrar y ya aquí tengo el área de estudio, ¿verdad? En formato shape. Ok, ahora hay un detalle acá. Hay un detalle aquí. Estoy viendo que me lo hizo temporal. Bueno, ahorita no importa. Igual está temporal y acuérdense, bueno, estamos en vivo, compañeros, entonces ahí van a disculpar cualquier pifia. Pero vean, sabemos que es temporal porque nos puso este dibujito. Entonces, ojo aquí. Bueno, primero, está temporal y segundo, vean aquí abajo donde está el sistema de proyección 4326. Esto tomémoslo en cuenta por lo siguiente. Ahora, yo voy entonces a exportar esto de la siguiente forma. Me posiciono sobre la capa temporal, le digo botón derecho, exportar, salvar como, y lo vamos a salvar entonces, correcto, lo vamos a salvar como un archivo EDRI. Vamos a ponerle entonces el nombre correcto. Vamos a guardarlo aquí en práctica, vamos a ponerlo por afuera. Área muestreo como formato shape, le doy salvar y ojo aquí porque la vez pasada, compañeros, yo les dije a ustedes que esta parte no la tocáramos, pero hoy vamos a tocarlo de forma tal que lo vamos a proyectar de una vez en el sistema oficial para Costa Rica. Entonces, ¿qué era el CRS? Es el sistema de coordenadas de la capa. Entonces, aquí yo puedo darle entonces, como yo lo he usado en otras ocasiones, yo ya la tengo aquí como un favorito, ven, 5367. Pero si yo no la tuviera ahí, le doy clic aquí y acá se me despliegan cualquier cantidad de sistemas, por lo que es importante siempre sabernos el código EPSG para no andar por todo el programa buscando y poniéndose uno como loco buscando a ver cuál era, ¿verdad?
Entonces, les decía, nos tenemos que aprender por lo menos dos, el 4326, que es el sistema geográfico, lo ven acá abajito, vean que este rectángulo rojo muestra dónde abarca el sistema, es mundial, pero si yo escojo el 5367, vemos que es local, es para Costa Rica. El 4326 es en grados, minutos y segundos, y el CRTM05 es en metros. Entonces, escojo el 5367, le doy OK, ven aquí donde ya lo jaló él, y lo demás no lo tengo que tocar, nada más le digo OK. Me va a decir, me dice el programa que lo va a transformar a 5367 y le digo que sí. ¿Y por qué él me dice que lo va a transformar, compañeros? Porque aquí abajo está en 4326. Entonces, él entiende que hay un sistema de la capa y hay un sistema del proyecto que son diferentes. Luego tenemos que igualarlos. Le doy OK. Entonces me dijo, OK, su capa fue exportada exitosamente. Entonces yo ahora ya esta temporal la puedo eliminar. La puedo eliminar de dos formas. Vean, entonces me posiciono sobre ella, botón derecho y le digo remover capa, o bien lo toco y en ese botoncito que ustedes ven ahí hace exactamente lo mismo. Le doy clic, me pregunta, ¿está seguro que quiere removerlo? Le digo sí. Ok, vean, ahí tal vez les va a pasar, y a mí me pasó al inicio cualquier cantidad de veces y me ponía como loco porque me perdía la cartografía. ¿Qué hice? ¿Qué toqué? ¿Verdad? A todos nos ha pasado seguramente, ¿verdad? Cuando empezábamos a usar también Word, que a uno se le perdían las palabras y todo. Entonces, ¿cómo recuperamos la información? Lo puedo mover aquí así, con el mouse, ¿ven? Pero si se me pierde y ya no lo veo, entonces yo me paro sobre la capa, le digo botón derecho y le digo zoom a la capa. Entonces, ella me lo pone al frente nuevamente cuando les pase eso para que no nos preocupemos, no se ha perdido la información, no se ha borrado. Ok, una vez que yo ya hice eso, compañeros, ya tengo el polígono, vamos a revisar. Ojo acá, en información lo tengo como un archivo EDRI y vean, lo tengo aquí como 5367, está correcto, pero el proyecto sigue estando en 4326. Él va a seguir haciendo los cálculos, pero vamos a poner esto en el mismo sistema de proyección. Entonces yo me puedo ir aquí a proyecto y le digo propiedades. Y en propiedades, vean que hay varias pestañas, nos vamos a la que ya vimos, el CRS. Entonces, ahora todo el proyecto va a estar en el mismo sistema de coordenadas de la capa que acabamos de crear, en 5367. Entonces le digo, clic aquí, le digo aplicar y aquí va a tener que cambiar a 5367. Le digo aplicar, OK. Entonces, ahora tenemos todo el proyecto y la capa y las capas que yo vaya generando, vamos a manejarlas en sistema de proyección CRTM05. Entonces, eso es importante. Luego, ustedes ven que el color ahorita lo podemos cambiar, pero más que todo me interesa entonces, compañeros, hacer algo. Ustedes se acuerdan que en en Google Earth calculamos el perímetro y calculamos el área. ¿Qué pasa con este polígono? Vamos a decirle botón derecho, abrir tabla de atributos. Vean la tabla de atributos de este polígono. Él me jala del Google Earth toda esta información que ustedes ven ahí, que de paso está en blanco y que de paso no me sirve ahorita porque no me aporta mayor cosa. Entonces, aquí viene la parte ya interesante. Vamos a ir viendo que cualquier geometría que yo construya, sea un punto, una línea o un polígono, tiene que tener obligatoriamente, perdón, asociada una tabla con información. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a rellenar. Entonces, si yo ocupo hacer, calcular el perímetro y calcular el área de ese polígono, vamos a proceder de la siguiente forma. Yo necesito entrar a modificar la tabla. Para entrar a modificar la tabla, yo necesito hacer edición. Entonces, la edición se hace con este lapicito que ustedes ven acá. Vean acá, me voy a poner encima. Dice, modo de edición. ¿Ok? Entonces, le voy a dar un clic. Ahí estoy en modo de edición. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es eliminar los campos de esta tabla que no me sirven. Entonces, yo puedo eliminar los campos uno por uno, pero a veces yo tengo tablas con muchos campos y uno por uno es lento. Entonces, nos vamos a ir a este iconito, vean acá, que dice borrar campo y le doy clic. En eso ella me despliega este menú y me dice,
o me da a entender que yo puedo seleccionar el campo que yo quiera para borrarlo. Si solo quiero borrar este, selecciono nombre y le doy OK y vieron donde se movió. Pero yo quiero borrarlos todos, entonces yo puedo hacer selección múltiple. Vuelvo a darle borrar campo, se despliega el mismo menú y selecciono, le doy clic a cada uno, lo toco, no tengo que hacer control, shift, nada más lo toco y voy seleccionando todo y le digo borrar. Entonces me borró todos los campos que no ocupo. Entonces, si ya borramos, significa que también puedo crear campos. Entonces, en el botón rojo borrábamos campos, en el botón amarillito o café agregamos nuevos campos. Entonces, vamos a agregar dos campos básicamente. Vamos a decirle que nos calcule el perímetro en valor, hagámoslo decimal, ¿verdad? Esto de la precisión, normalmente yo le pongo 10 acá, 10 espacios antes del punto, compañeros, y 2 espacios después del punto. Y le digo, OK. Entonces, ella me creó la tabla, el campo de la tabla que se llama perímetro. Vamos a hacer el mismo toque con el área. Entonces, le doy aquí, le digo área, ¿verdad? Entonces, hacemos el mismo toque en número decimal y le decimos 10 y le decimos 2. Vamos a ver, Stafis aquí, 2. OK, ya tengo los dos campos. Muy bien, ahora, yo necesito calcular esto en el programa, entonces necesito recurrir a otra herramienta que me da QGIS, que se llama la calculadora de campos. Ojo acá, repasamos, perdón, aquí iniciamos la edición, aquí creamos un campo, aquí lo borramos y aquí abrimos la calculadora de campos. Entonces, ¿qué es esta cosa, la calculadora de campos? La calculadora de campos es aquella que tiene las funciones o las fórmulas, los algoritmos necesarios para hacer cálculos geométricos. Entonces, en este caso, vean qué interesante. Yo puedo utilizar la calculadora de campos de dos formas. Creando un campo o actualizando un campo. ¿Esto qué significa? Que lo que yo hice anteriormente, crear un campo, también lo puedo hacer desde acá. Pero yo lo quise hacer al revés. Creé primero el campo por aparte y ahora lo que voy a hacer es actualizar el campo. ¿Y a qué me refiero con actualizar el campo? Que cuando yo escoja esta opción de acá, el cálculo me sale de una vez aquí. Entonces vean el ejemplo. Por ejemplo, yo me voy a ir, quiero actualizar el campo. OK, ya seleccioné. Entonces, escojo de aquí cuál campo quiero actualizar. Entonces yo le voy a decir, yo quiero que me actualice el perímetro. Perfecto. Ella sabe entonces que cuando yo le diga que me calcule el perímetro, va a irse a la columna que dice perímetro. Entonces, ¿dónde incluyo yo la fórmula? OK. La fórmula yo no la veo, yo nada más veo como un código. Entonces, de todo esto que ustedes ven acá, que está lleno de esas fórmulas que les menciono, vamos a utilizar la que se llama geometría. Entonces, yo le doy geometría, clic, y se me despliega todo ese montón de cálculos geométricos que yo puedo hacer. Entonces, en el caso del perímetro, bueno, en este caso está en inglés, es esta opción, dólares perímetro. ¿Y por qué les digo dólares perímetro? Bueno, ellos hicieron la codificación, pero fíjense ustedes que está dólares perímetro y perímetro. ¿Ok? Entonces, se escogen siempre, en estos casos, todas las funciones que yo vaya a utilizar deben llevar antes el signo dólares. Entonces, yo le doy aquí doble clic. Entonces, vean qué interesante. Donde yo le di doble clic, aquí ella me entendió que copió esta fórmula y de una vez abajo me hace un cálculo o un preview del dato. Entonces, vean qué interesante. Ahí me muestro todos los decimales, ¿verdad? Cuando yo le dé clic, me va a mostrar solo dos decimales, porque yo cuando diseñé el campo, 10 valores y 2 decimales, ¿verdad? Le habíamos dicho. Entonces, vean qué interesante, ahí me pone 670.77 metros. Y en el Google Earth estoy viendo aquí que estaba en 671 metros. Entonces le doy clic. ¿Qué pasó acá? Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a volver a hacerlo, compañeros. Van a disculpar. Vamos a volver a hacerlo. No sé por qué no me lo calculó. Entonces vamos a hacerlo con número
en números enteros. Entonces vamos a hacerlo al revés, vamos a crear un nuevo campo. Entonces ese campo se va a llamar perímetro, vamos a hacerlo entonces con un número, vamos a dejarlo como entero, vamos a decirle que haga la geometría y que sea perímetro. Le decimos OK. Entonces aquí está el perímetro, ¿lo ven? Perímetro 671. Entonces vamos a ver al revés. A veces vieran que es interesante porque el programilla a veces le da uno pulgas. Pulgas significa que es mejor cerrar todo en ese caso y volver a intentarlo. Muchas veces sucede reiteradas ocasiones. Aquí entonces vamos a hacer el mismo toque. Vamos a irnos a la calculadora de campo y le vamos a decir crear un nuevo campo que se va a llamar área. Vamos a hacerlo con integer, o sea, números enteros, no vamos a usar los decimales. Y vamos a decirle entonces que en geometría me calcule el área. Entonces, como les decía, ven aquí que está dólares área y área. Entonces seleccionamos dólares área y se me despliega aquí 24.076 metros. Lo que pasa es que ustedes se acordarán que en Google Earth lo hicimos en hectáreas. Entonces, en hectáreas, en Google Earth nos daba 2.42 hectáreas. Entonces, aquí lo que hacemos es, me permite a mí incluir cualquiera de estos símbolos que ustedes ven acá. Entonces, yo le voy a decir, divídamelo entre 10.000. Entonces, vieron ustedes aquí abajo donde cambió a 2.40. Bueno, redondeado sería 2.42. Bueno, ahí me lo redondeó a 2 simplemente porque no le incluí los decimales, ¿verdad? Entonces, luego que yo ya tengo los datos, voy a decirle que sí me borre lo que yo no quiero, que era todo esto. Y que me deje solo perímetro y área. Ven, ahí me está dando un errorcito. Bueno, espero que hayan podido ver el procedimiento. En todo caso, esa es la forma en cómo yo calculo el área y calculo el perímetro. Entonces, una vez que yo he hecho esto y he desplegado la información, simplemente me voy acá a donde dice salvar ediciones y le digo, sálveme lo que acabo de hacer y después de que lo salvo, le digo, deje de editar y cierro la tabla. Entonces, ya hemos calculado el área y el perímetro de esta figura, bueno, y con los problemitas que nos dio. Entonces, si yo quiero corroborar, yo me iría sobre la capa, le digo botón derecho, abrir tabla de atributos, y ahí ya lo pueden ver ustedes, por lo menos lo jaló en número entero, ¿verdad? Sabemos que son números decimales. Ya también ustedes vieron cómo le asigno yo el número de decimales, ¿verdad? Ok, entonces ya nos dio, ahí está, pura vida, hasta ahí vamos bien. Entonces, también vimos la importancia de calcular o de transformar el proyecto a 5367, porque si yo lo hubiera dejado en 4326, compañeros, no van a poder hacer cálculos geométricos. Para que lo sepan, les va a comenzar a dar error. Ok, ahora vamos a darle un poquito de formato al polígono. Entonces yo le doy aquí sobre el dibujito de colores, doble clic, me voy a simbología y aquí en rellenar, en fill rellenar, le voy a decir que sea transparente. Le doy transparente y quiero que el borde sea de un color naranja, por ejemplo, pongámosle de 1. Digo, aplicamos y OK. Entonces, eso es importante, acuérdense, porque al final vamos a poner por debajo una capa raster. ¿Se acuerdan que las capas raster son las capas de imágenes? Vamos a poner una imagen por debajo. Una vez que yo ya le he dado formato al polígono, también y yo le calculo las variables, entonces yo estoy listo para hacer un cálculo interesante. Vean, si ustedes notan acá, la figura obviamente va, como es un polígono, tiene cambios de dirección. Entonces, donde hay un cambio de dirección, hay un vértice. Entonces, esa información es importante que el programa me la genere porque los puntos de vértices, luego yo les calculo las coordenadas y construyo una tabla de Excel y tengo almacenada la información de los puntos de mi finca, la coordenada específica de cada punto y luego inclusive yo puedo irme o pasárselos a algún compañero y el compañero puede volver a dibujar el polígono sin tener que ir directamente a Google Earth y calcular el polígono, ¿verdad? Porque le puede variar. Entonces, vamos a extraer los vértices. Para extraer los vértices, compañeros, hay unas herramientas de análisis vectorial que se llaman vector. Vamos a ver. Es que hay varias, se van a disculpar, compañeros, que a veces uno pifia, ¿verdad? Pero son tantas. Vean, se va uno a vector y nos vamos a aquí, vean, herramientas de geometría. En
herramientas de geometría hay una que dice extraer vértices. Le vamos a dar clic ahí. Ok, ya me despliega este menú. Entonces, vean que siempre el programita me pone aquí a la par más o menos qué es lo que hace, ¿verdad? Pero a veces uno no entiende, entonces hay que comenzar a probar. Ella me entiende que yo voy a extraer los vértices y como solo hay una capa, automáticamente ella me pone aquí la capa, la única capa que hay, ¿verdad? Entonces, si hubieran más capas, yo tendría que seleccionar porque yo puedo tener inclusive varias capas de polígonos a los cuales yo le tenga que hacer el proceso. Entonces, en ese caso, ustedes ven que es el área muestreo y una vez es enfático, me dice, ok, es 5367, perfecto. Entonces, luego ella me va a generar, vean, una capa temporal que se llama vértices. Entonces, yo también puedo hacer que me la guarde de una vez. Entonces, le damos clic aquí, salvar archivo, nos vamos a ir acá, vamos a ver si me la guarda esta vez bien, vértices, le voy a poner ese nombre en formato SHP, le digo salvar, y aquí, vean lo que dice, que abra el archivo después de que se corrió el algoritmo, ¿verdad? Entonces le vamos a decir que corra y debería ponerme un puntito en cada cambio de dirección del polígono. Le decimos corra, plum, ya corrió. Entonces, espero que lo hayan podido ver, ¿verdad? Si no, ahí luego lo repasamos. Vean cómo ella me ubicó en cada punto de cambio de dirección de la figura un vértice. Entonces, eso es importante porque uno puede llegar a creer que uno tiene que dibujarlo manualmente. No, el programa lo hace para que no haya errores geométricos. Entonces, luego yo le tengo que poner, siempre importante, algún formato que me permita a mí ver más bonito el vértice. Entonces, no sé, voy a poner este dot green es punto verde. Vamos a ponerle ahí más o menos. Entonces vean qué interesante. Yo ya tengo ahí los vértices de la finca. Ahora, ¿qué pasa con esta tabla? ¿Qué hay debajo de esta información que yo veo acá? Vamos a la tabla de atributos. Vamos a botón derecho, abrir tabla de atributos y vean qué sancocho de información hay acá, ¿verdad? Entonces aquí hay un sancocho de información que pasa lo mismo, compañeros. Esta información, vean que mide inclusive distancias y ángulos, pero eso es porque lo venimos arrastrando de geometrías pasadas, pero no hay ningún problema. Entonces, como la vez pasada yo eliminé las columnas al inicio y me generó un problemilla, no nos la juguemos, hagámoslo al revés. ¿Cómo es al revés? Vamos a hacer lo siguiente, vean. Vamos a entrar entonces a editar la tabla. Luego de que hagamos los 3 cálculos que ahorita ocupamos, borramos todo. Entonces vamos a probar si nos va bien así. Le decimos editar. Ok, ya puedo comenzar a crear campos. El primer campo que yo tengo que crear siempre es el de número de vértices. Yo necesito, compañeros, perdón, ¿qué pasó acá? Yo necesito acá, compañeros, numerar los vértices, ¿verdad? Es lo más obvio. Ustedes acordarán también que en los planos catastrados, y por ahí es una pregunta que un colega me hacía, ese es otro tema. Yo puedo también tener el plano catastrado y dibujarlo aquí en QGIS. Bueno, pero eso es otro tema. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Vamos a crear desde la calculadora de campos, entonces vamos a crear ese campo. Le decimos abrir calculadora de campos. Le vamos a poner un nombre. Ok, yo quiero que la primera columna se llame número de vértices, ¿verdad? Pero no le voy a poner todo eso, nada más yo le pongo normalmente no punto, que significa número. Como esos son números, pero realmente no sirven para, o no los utilizo para ningún cálculo, yo puedo escogerlo inclusive un tipo texto, pero si quiero lo hago número entero, no hay ningún problema. Ok, como yo estoy creando el campo, le voy a decir que se llame número y se agrega siempre esta otra función que no estaba en geometría, sino que está directamente aquí afuera, que se llama row number. Entonces le doy doble clic. Le doy doble clic, se me copia acá y vean aquí donde me pone el preview. Me dice, ok, lo primero que usted va a numerar es el número 1. Entonces le voy a dar ok. Entonces aquí ustedes pueden ver que ya ella me creó. Vamos a mover un toquecito. ¿Son cuántos puntos? Son 20 y pico de puntos, ¿verdad? Que tiene la tabla. Son 20 y pico de puntos que tiene el polígono. Entonces ya hicimos la primera parte, ya lo numeramos. Ahora yo necesito saber para cada vértice cuál es su coordenada de latitud y cuál es su coordenada de longitud
yo necesito saber cuál es la coordenada X en metros y la coordenada Y en metros para uno de esos 20 y pico puntos. ¿Cuántos son? Dice aquí 28 vértices, ¿verdad? Entonces hacemos el mismo toque, vamos a calculadora de campo y le decimos, quiero que me calcule la coordenada X. Yo le pongo nada más X aquí para hacerlo rápido. También lo podemos hacer con un número entero. Vean, y aquí es importante entender esto. Yo puedo decir al programa que me calcule las coordenadas con decimales, pero si yo sé que el GPS tiene un error de posicionamiento de 3 metros, de 5 metros, decirle que me vaya a buscar una coordenada con decimales no tiene mucho sentido. Entonces, normalmente uno lo que hace es que le pide que le calcule las coordenadas sin decimales, o sea, números enteros. Por eso lo vamos a dejar como entero, número entero. Ok, ¿qué fórmula me permite a mí calcular el valor de la coordenada X? Ahora sí, nos vamos a ir a geometría y vamos a buscar una función que se llama X. Entonces, ¿cuál de estas X escojo? Primera, dólares X. Le damos doble clic, se me despliega acá y de una vez vean aquí donde ya está la coordenada calculada. Le decimos OK. Entonces ya me calculó la coordenada X de todos los 20 y pico de puntos. ¿Cuántos eran? 28 puntos. ¿Vieron el toque? Entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la coordenada Y. Entonces me voy a calculadora de campo y le digo, calcúleme. Bueno, creamos el campo, ¿verdad? Ahí disculpen que lo dé por obvio, pero no. Entonces lo que estamos haciendo es calcular el campo. Le digo, créeme el campo que se llama Y. Yo le puedo poner cualquier otro, ¿verdad, compañeros? Y le digo, vamos a geometría y búsqueme ahora la Y. Entonces vamos hasta abajo. OK. Y aquí la encontramos. Dólares Y. Doble clic, dólares Y. Y nuevamente ustedes ven acá que ya ella me hizo el preview de la coordenada. Entonces simplemente le damos OK. Y como ustedes ven en el preview me lo ponía con decimales y aquí cuando ya hace el cálculo, que en algún momento vamos a tener que llevar el GPS, está suficiente que sean números enteros, ¿verdad? Entonces ya logramos el objetivo. Ahora, ¿qué me resta? Eliminemos lo que no ocupamos. Nos vamos al botoncito que dice eliminar columna y tenemos, por ejemplo, ver estos nombres raros que vienen acá y le doy OK. Bueno, perímetro y área igual. Perímetro y área no lo ocupo, compañeros, porque es una variable tipo punto, ¿verdad? Lo que estamos calculando. Entonces, adiós. Listo. Ahí entonces, compañeros, ya hicimos algo interesantísimo, ¿verdad? Esto es un proceso muy chiva y es la base de todo porque es darle coordenadas a los puntos. Entonces, ya tenemos numerados los puntos desde el 1 hasta el 28 con su respectiva coordenada X y su coordenada Y. Ahora, si ustedes notan, vean que siempre las coordenadas X tienen 6 números y las coordenadas Y tienen 7 números. Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. Luego, le digo, salvar la edición, dejar de editar y cierro. Entonces, si yo quisiera saber cuál es la coordenada de cualquiera de estos vértices, simplemente me posiciono sobre ella, botón derecho, abrir tabla de atributos y ahí está la información debidamente calculada, compañeros. Acordemos entonces también que la coordenada X y la coordenada Y está en sistema métrico, son miles de metros. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de trabajar antes con coordenadas Lambert Norte y Lambert Sur, que era antes siguen utilizándose porque hay mucha cartografía en Costa Rica que todavía está en ese sistema. Entonces, Lambert es un sistema de proyección también en metros. Lambert Norte, Lambert Sur. Ahora es CRTM05. Muy bien. Bueno, resulta que alguien me dice, güey, pero ¿cuál polígono es cuál ahí? Porque de ahí, ese montón de puntos, yo no sé cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3. Entonces, otro procedimiento que nosotros podemos hacer para que eso quede más chiva y más claro, compañeros, es lo que se llama etiquetar los polígonos. Entonces, para etiquetar los polígonos, vean los vértices, perdón, los polígonos también se pueden etiquetar, todas las geometrías se pueden etiquetar. Me voy a botón derecho, propiedades, y en propiedades de este montón de opciones que ustedes ven aquí, los que lo tengan en español, ir aquí
en labels o labels, que son etiquetas. Entonces, etiqueta significa que yo le puedo asignar una palabrita a alguna geometría. Entonces, yo le doy labels y aquí despliego el menú y escojo la opción que se llama etiquetas simples, porque hay etiquetas complejas que yo le puedo poner números combinados con letras, un numerador, un denominador. Mira qué interesante, eso es todo un tema de etiquetado, pero vamos a hacerlo así, etiquetas simples. Le doy OK, entonces me despliega ese menú. Bueno, en QGIS hay que tener ese cuidado, compañeros, y esa paciencia, porque uno cuando abre un menú se le despliega un poco de cosas que uno no sabe para qué son. Entonces, hay que mantener la calma e ir tratando de ir explorando. Esto se trata mucho de explorar. Entonces, una vez que a mí se me desplegó eso y como yo me acuerdo que lo que estoy haciendo es etiquetar, porque uno se pierde a veces y se le olvida qué está haciendo, yo tengo que ir aquí donde dice valor a buscar el campo de la tabla, que es el que yo quiero que se vea etiquetado. En este caso, el que a mí me gustaría que se vea etiquetado es número, porque yo lo que ocupo saber es cuál número de vértices es. Pero si a mí me interesa, yo puedo etiquetar también por coordenadas, ¿verdad? Y puedo etiquetar las dos coordenadas juntas, pero para hacer eso se ocupa una etiqueta combinada, que es lo que les mencionaba. Ok, entonces le doy número, ya lo seleccioné. Esto de Lorem Ipsum es, compañeros, como cómo se va a ver el tipo de letra, ¿verdad? Que uno escoge. Entonces, si yo le doy aquí, vamos a ver, vamos a ponerlo de este lado. Vamos a hacerle aquí, aplicar, se me tienen que numerar los vértices. Vamos a ver si es cierto. Le digo aplicar. Pum, ven, ahí ya se numeraron. Pero me quedaron muy pegadillos, ¿verdad? Tal vez al punto. Entonces, yo ya tengo que comenzar a jugar aquí un poquito con estos elementos que ustedes ven acá. Entonces, por ejemplo, en esta parte donde dice placement, posición, creo que sí, en español, ven que hay una distancia. Entonces, si yo le doy clic aquí, vean aquí lo que pasa. Vamos a ver. ¿Vieron dónde se movió? Se movió un poquito. Entonces, yo puedo ir jugando con eso y ¿verdad? Es cuestión de experimentar. Vamos a ponerle, por ejemplo, 1, un poquito más separadito. Y ahora, hay otro detalle. Si yo quiero que sea más clarito, yo le puedo poner un halo alrededor. Un halo es como un reflejo. Es muy útil cuando yo le ponga, por ejemplo, de fondo la imagen de satélite. Entonces, al final lo hacemos si hace falta. Ok, aquí pasa una cosa interesante. Ya lo primero es que numeramos de 1 a 28, pero de cómo es la cosa. Puede ser que un chiquillo un día les pregunte, pero profe, ¿cómo es? Como dicen, ¿cómo es la vara, profe? Porque vean, el punto ahí, ese vértice tiene un 1 y tiene un 28. ¿Por qué tiene dos coordenadas? Uy, entonces ustedes tienen que decir, bueno, vamos a revisar la tabla de atributos. Vamos a vértices, le decimos open y ojo con esta coordenada, vean. Vamos a ver si lo podemos cerrar un toque aquí. Vean que la coordenada 1 es 50, bueno, termina en 34 y en 70. Fíjense en esta. Vamos a la coordenada 28. Es la misma, compañeros, no sé si lo notaron. 553.934, 553.934 y la Y es 111.060, bueno, 1.000.000, ese número. Y abajo exactamente lo mismo. ¿Esto por qué sucede, compañeros? Porque para que el algoritmo entienda que tiene que hacer un polígono, la coordenada inicial y la coordenada final tienen que ser la misma. Si no es así en la tabla de atributos, compañeros, el polígono queda abierto. Entonces, para que eso no suceda, nos vamos a ir a edición, borrar, perdón, edición, no hay que darle ahí, y selecciono aquí punto 28 y le digo nada más acá, borrar. Vean que aquí lo que estoy haciendo, ojo, es diferente. No es lo mismo borrar un campo que borrar un registro, ¿verdad? O borrar una columna y borrar un registro. Aquí lo que estoy haciendo es borrar el registro. Entonces voy a borrar el punto 28. Le digo borrar. Ya desapareció. Entonces, si es correcto, lo salvo, lo cierro, dejo de editar y ya vean aquí cómo desapareció el punto 28. Entonces, ahora sí está bien. Ya estoy numerando los vértices desde el 1 hasta el 27. Así a grosso modo, compañeros, ¿verdad? Ahora, hay otro detalle para no demorar más acá. Yo puedo cambiar el orden de los puntos, porque
este me marcó el 1, pero tal vez el 1 es el punto más lejano de la finca donde hay mucha dificultad de accesar. Entonces, yo necesito empezar a trabajar en la finca, pero necesito ingresar aquí por el punto 12. Entonces, yo luego puedo cambiar la distribución de los puntos desde el 12, que el 12 sea el 1, y me voy al 11, que va a ser el 2, el 10 va a ser el 3. Yo le doy el orden que yo quiera, pero eso se hace manualmente desde la tabla de atributos. Yo la abro aquí, entro a modo edición y yo voy haciendo los cálculos, los cambios ahí. Pero bueno, por ahora estamos hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ya hemos etiquetado los vértices y ahora, como hicimos que el polígono fuera transparente, vámonos entonces a la web, a un servicio de mapas, de Quick Map Service, y vamos a escoger, a mí me gusta el Google, le digo Google Satélite, ¿dónde está? Aquí, y le digo, plum, ahí está. Entonces, ahí pueden ver ustedes ya la imagen que teníamos en Google Earth, ya la tenemos aquí en QGIS, le calculamos los vértices, se los extrajimos, cada vértice tiene sus coordenadas y el polígono tiene calculado el área y tiene calculado su perímetro. Ahora, en lo que les quería mostrar con la etiqueta que me faltó es esto. Si yo me voy a vértices y le digo propiedades y etiquetas, yo le puedo poner aquí un buffer. Un buffer es como un halo, como una marca que destaca el texto. Entonces yo escojo buffer y le doy aquí, ven, dibujar buffer y le digo aplicar, entonces se me va a poner una marquita alrededor del número. Le digo aplicar, ven, entonces se ve más chiva porque ya tengo por debajo un raster, entonces a veces no se ve bien, o si ustedes quieren le ponen un número, los números con un color más llamativo, un amarillo o un naranja, etcétera. Ok. Bueno, espero que hasta aquí, compañeros, estemos más o menos claros, ¿verdad? Vamos a irnos zoom a la capa para centrarlo. Ok, lo otro importante, ¿cómo hago yo para distribuir las muestras aquí en el campo? Ya tengo el polígono. Entonces, vamos a tratar de hacer el muestreo aleatorio. Entonces, acordémonos que en el muestreo aleatorio, el principio estadístico del muestreo aleatorio es que todas las muestras tienen la misma probabilidad de salir elegidas, que la distribución entonces no sigue un patrón definido, puede quedar en diferentes partes el orden. Entonces nos la estamos jugando a que una parte de las muestras quede concentrada en una parte de la finca, que no quede bien distribuida. Esos son los riesgos del muestreo aleatorio, compañeros. Y desde el punto de vista del análisis estadístico de eso, sí es importante, digamos, saber que hay un número de muestras mínimo que yo debo considerar para poder validar estadísticamente el diseño del muestreo. Pero acuérdense que en este caso no aplica tanto en el sentido de que la recomendación es, si es una muestra por hectárea y aquí yo tengo 2,5 hectáreas, compañeros, yo lo que debería aquí ubicar son 3 muestras. En la buena teoría, en la realidad debería ser así. Ahora, desde el punto de vista estadístico, el número de muestras debería aumentar, pero ya sabemos que si aumentan las muestras, aumentan los costos. A 25,000 pesos cada muestra, imagínense usted la cantidad de plata, ¿verdad? Bueno, entonces, vean qué interesante. Vamos a ir al menú vector y en el menú vector hay otra opción que se llama herramientas de investigación. Ven, aquí hay una opción que se llama, vean, aquí está, puntos aleatorios dentro de polígonos. Eso es importante que escojamos esta, porque aquí hay otros random points que son otras cositas. Vamos a hacerlo dentro de polígonos. Entonces, cuando yo escojo random points dentro de polígonos o puntos al azar, le doy clic. Ella me despliega el menú y me dice, ok, profe, ¿dónde quiere usted que yo le ubique los puntos aleatorios? Entonces yo tengo que escoger, vean que ella me entiende, que los va a ubicar dentro de un polígono. Le doy doble clic y vean que no me despliega ninguna otra geometría, no me despliega los vértices. Ella entiende que va a ser dentro del polígono porque la función se llama puntos aleatorios dentro de polígonos. Entonces luego me dice, ¿cuál es su estrategia de muestreo? Bueno, aquí lo que yo hago, bueno, lo que se hace es que yo escojo por conteo de puntos, porque está por densidad de puntos. Por conteo de puntos es decirle, yo quiero tantos puntos. Voy a ponerles un caso. Voy a poner, digamos que yo quiero que me ubique en mi parcela 8 muestras. Por eso es que escojo conteo de puntos. Escojo 8. Pero hay un detallazo que tiene el programa que a mí me encanta, que es, ojo, ¿qué pasa si
dos de esas muestras, compañeros, quedan muy juntas, digamos que quedan separadas una de otra apenas 4 metros. De ahí difícilmente voy a yo registrar variabilidad ahí. Puede ser que sí, por supuesto, ¿verdad? Pero probablemente no sea así. Entonces, en esta opción yo le puedo decir que me guarde o que me respete una distancia mínima entre las muestras. Entonces, él me va a hacer 8 muestras distribuidas al azar, donde va a respetarme que entre cada muestra, entre todas se respete un mínimo de distancia. Se me ocurre que vamos a decirle aquí que cada 25 metros. Ok, y luego ella me dice, voy a crearle la capa en forma temporal o en forma permanente. Voy a hacerla permanente, me voy a los 3 puntitos, le digo, sálveme el archivo y le voy a poner puntos en formato shape, salvamos y le vamos a decir que corra el algoritmo. Ok, todo está bien, está chequeado, le decimos run, plum, ahí están. Entonces vean dónde me los tiró, pero sucede lo mismo que los vértices. Vamos a ponerles otro color aquí en simbología. Vamos a ponerle aquí tal vez un color, pongámosle este azulillo, a ver cómo se ve. Vamos a ponérselo, pongámosle 4. Entonces, compañeros, vean qué interesante lo que les acabo de mencionar. Vean lo que sucedió. El diseño estadístico del algoritmo me distribuyó bien las muestras acá, pero ¿qué pasó con esta parte de la finca acá? No quedó ni una sola muestra acá. Entonces, eso es el riesgo de hacer muestreos aleatorios de esta forma. Por eso, muchas veces uno lo que hace son también muestreos a conveniencia, que yo creo que sí nos va a dar chancecito ahorita de verlo. Entonces, bueno, lo importante es que ya ustedes aprendieron a hacer el diseño de puntos de muestreos al azar en su finca. Ahora, detalles importantes. Este vértice, esta muestra de acá y esta muestra de acá quedaron muy pegadas a la cerca. Entonces, ustedes tienen que valorar si al final no hay ningún problema que esté muy pegada a la cerca, al lindero, o ustedes en el campo la pueden ir corriendo. Uno puede luego ir haciendo esos ajustes. Bueno, ahí ya hicimos puntos aleatorios. Ven qué interesante. Entonces nos vamos a ir a la tabla de atributos. Le digo, abrir tabla de atributos y vean dónde están numeradas las muestras, ¿verdad? Entonces vamos a decirle que nos calcule la coordenada X y la coordenada Y. Entonces nos vamos a editar, vamos a ir un poquito rapidito acá, vamos a ir a la calculadora de campo y le vamos a decir calcúleme la X, nos vamos a geometría, dólares X, ok, y le vamos a decir calcúleme ahora el campo Y, vamos a geometría y nos vamos a ir a dólares Y. Vamos a ver, clic, pum, ahí están. Entonces, ahora, ojo el toque, este ID o este número de identificación lo pone el programa, no es el número de la muestra, porque normalmente nosotros no numeramos muestras ni nada de cero, ¿verdad? Entonces, mejor creamos el campo que se llame número punto, como un número entero, le decimos row number y le digo, ok, ya me lo numeró, y ahora sí, yo voy a decirle al programa que me quite el ID, que no lo ocupo. Entonces, compañeros, aquí tengo numeradas las muestras de la 1 a la 8 y ya tengo la coordenada. Entonces, es lo que les decía. Luego, esta tabla que ustedes ven, esta capa vectorial, la tengo que exportar como GPX, que es el formato del GPS, y lo puedo cargar al GPS. Ok, perdón, salvo y cierro la edición. Entonces, yo ya tengo los puntos, los ingresé al GPS y el GPS me va a ir llevando a cada uno de estos puntos. Estamos como ahí, ¿verdad? Ahora, vean qué interesante. Vamos a hacer el muestreo, vamos a quitar ahorita esta capa y vamos a quitar también la capa satelital. Aquí tal vez se aprecia mejor el problemita que tuvimos con el diseño estadístico, ¿verdad? Bueno, el diseño muestreo, porque yo le dije que fueran 8. Si hubieran sido tal vez 10 muestras, tal vez sí me ubica unas por acá. Y si son 8 muestras a 25,000 colones, compañeros, ya ustedes saben cuánto costaría solo procesar la muestra. Ok, vamos a quitar los puntos aleatorios. Vamos a hacer los puntos sistemáticos. Entonces, vean qué interesante. Los puntos sistemáticos requieren un poquito más de trabajo, pero sí se genera una mejor distribución de la muestra. Entonces, para hacer eso, a diferencia del muestreo aleatorio, hay que crear una grilla. Entonces, nos vamos a ir a vectores
y vamos a irnos a herramientas de investigación y vean aquí donde me dice crear una grilla o una cuadrícula. Entonces le vamos a dar clic, creamos la grilla. Aquí me dice de qué tipo o qué forma quiere usted la grilla. Hay varias, vean todas las que hay. Entonces normalmente lo que nosotros utilizamos es simplemente la que tiene forma de línea. Seleccionamos línea. Luego, lo otro importante es que ella me dice grid extend, la extensión de la grilla, a dónde quiere que se la monte, en qué área. Entonces yo le voy a decir a ella, yo voy a seleccionar el área donde yo quiero que quede la grilla. Entonces yo utilizo esta, le doy doble clic aquí y le digo la opción del medio. Seleccione la extensión sobre el lienzo es lo blanco que veo en el fondo, y le digo clic y ojo acá, se me forma una crucecita. Entonces yo calculo más o menos el punto más lejano en todos los extremos, ¿verdad? Y le digo, yo la quiero la grilla desde aquí, aprieto el botón y genero un polígono. Voy a dejarlo hasta ahí y suelto. En el momento en que yo suelte, ella me leyó las coordenadas de ese polígono. Clic. ¿Ven? Entonces ya me puso las coordenadas superiores y las coordenadas inferiores del polígono que acabo de definir. Ahora, ella me dice, ok, profe, ¿cada cuánto quiere usted las muestras en lo horizontal y cada cuánto las quiere en lo vertical? Entonces yo le voy a decir, bueno, yo voy a jugármela, voy a hacerlo a 30 metros horizontal y digo yo, bueno, esto es bastante uniforme, voy a hacerlo cuadrado, entonces voy a decirle que lo haga a 30 por 30, entonces va a quedar cuadrado. Si yo quisiera hacerlo rectangular, yo le diría, hágalo entonces a 30 por 40, ¿verdad? Ok, esta sobreposición, no, esta parte por defecto lo dejamos así. El sistema de proyección está correcto, 5367. La grilla no me interesa guardarla, ¿verdad? La grilla simplemente la voy a utilizar como un paso intermedio para el cálculo de las coordenadas. Entonces no lo voy a salvar permanente, sino la dejo como una capa temporal y le digo correr. Ok, cerró. Entonces aquí ustedes ven el diseñito de la malla. Entonces, ¿dónde van a estar los puntos de muestreo, compañeros? Los puntos de muestreo van a estar donde se intersequen las líneas. Ahí van a estar los puntos. Entonces, eso nos lleva a otra herramienta que se llama intersección de líneas. Entonces, me voy a vector y nos vamos a la parte de análisis, herramientas de análisis, y ven donde dice intersecciones de línea o line intersections. Entonces yo le doy clic ahí y se me despliega el menú. Ella me dice, ok, usted quiere que yo ubique la intersección de las líneas, ¿verdad? Entonces ella asigna automáticamente un punto. Entonces aquí ella entendió, no puedo abrir, ven, ella entendió que va a ser ahí. Ella me dice acá, esto ya está por defecto, no hace falta cambiarlo. Y yo también voy a crear una capa que si es temporal se va a llamar intersecciones. Todavía no me interesa que esta capa sea temporal, permanente, entonces la voy a dejar temporal. Entonces le voy a decir, córrame el algoritmo. Plum, ahí está. Entonces vean que chiva, ya me generó todos los puntos. Pero hay otro detalle, como ustedes pueden ver ahí. Hay puntos fuera del área de interés. Entonces, obviamente tenemos que eliminarlos. Entonces, antes de hacer eso, nos vamos a ir a esta capa que se llama intersecciones, nos vamos a ir a la tabla de atributos y vamos a decirle, abrir tabla de atributos, y yo quiero que le prestemos atención un toquecito a esto. Vean, yo voy a bajar, ella me contabilizó 140 puntos, ¿ok? Entonces, si yo pongo a contar esto uno por uno, aquí hay 140 puntos. Entonces, aquí tenemos un problemilla fácil de solucionar. ¿Cuál es? Ella me está duplicando los puntos. Donde se produce la intersección para el programa, este punto que ustedes ven, bueno, cualquiera de los que ustedes ven para el programa, está doble. Por eso es que se ven 140 registros en la tabla de atributos. Vamos a repasarlo. Estamos en el 1 y nos vamos al final y hay 140. Entonces necesitamos eliminar eso. Entonces, para eliminar eso, hay un algoritmo que se llama eliminar geometrías duplicadas, pero no está aquí en esta opción de vector. Al menos yo no la he encontrado. Entonces, lo que hago es que me voy a Processing y hablo la tabla de herramientas, o perdón, la tabla no, la caja de herramientas. Y le doy Toolbox
Y aquí hay algunas que yo ya he utilizado, entonces por eso me aparecen acá. Si no lo han utilizado, entonces no les va a aparecer. Entonces ven aquí donde está, borrar geometrías duplicadas. Le doy doble clic y ella me dice, ¿a quién quiere usted que yo le borre las geometrías duplicadas? Y aquí sí tenemos que tener cuidado, compañeros, y aquí es donde uno se vuelve loco y toca una capa que no tiene que tocar y no le sale, y no le sale, y no le sale, y ojalá a la 1 de la mañana. Entonces, vamos a eliminar puntos duplicados en la capa intersecciones, ¿ok? Y me va a generar una capa limpia, ¿ok? Vamos a darle correr. Se supone que ya lo hizo. Vamos a corroborar. Si el cálculo está bien hecho, esta capa Cleaned tiene que tener la mitad de los puntos que tenía la anterior que se llamaba intersecciones. Vamos a ver si es cierto. Me voy a botón derecho y me voy a abrir tabla de atributos y empezamos en 1 y ahora termino en 70. Si ustedes se acordarán entonces que en la anterior, si me voy a intersecciones, botón derecho, tengo de 1 a 140. Entonces sí se cumplió, ¿verdad? Lo que hizo el algoritmo. Pasé de tener 140 puntos de muestreo a 70. Entonces, la capa intersecciones ya no la ocupo, puedo borrarla. La capa grilla, vamos a desactivarla por aquello que luego queramos ver algo, ¿verdad? Voy a cerrar aquí la caja de herramientas, la caja de procesos, perdón. Entonces, ¿cómo hago yo ahora para quitar todos los puntos que están por fuera? Ese es el siguiente paso. Hay un geoproceso, por cierto, compañeros, todo esto que se llama, que se está viendo, lo llamamos geoprocesamiento, ¿verdad? Que es el corazón de los SIG, ¿verdad? Hacer procesos con geometrías. Entonces, estamos haciendo geoprocesamiento. En Vector hay una opción aquí en Geoprocessing Tools, ven, que se llama Clip. El clip es como una tijera que me permite a mí cortar capas de información. Dicho de otra forma, yo voy a decirle al programa que a partir del polígono me considere solamente, los puntos que están dentro. Lo que esté fuera, elimínelo. Entonces, para hacer esto, ocupo dos capas. Vean qué interesante. Le digo vector, ya me perdí, geoprocessing, clip. Le digo, tome mi capa clean, que es la que tiene los 70 puntos que me interesan, y con una tijera. Esa tijera se llama área de muestreo. Entonces, cuando yo le di eso, área de muestreo, ella va a entender que como se ve aquí, se sobrepone sobre los puntos y va a eliminar los de afuera, que cuando ustedes le den aquí correr, van a ver que el color de los puntos cambia. Entonces, vamos a decir, corra. Cambió. Entonces, ella entendió que solo quería los puntos de adentro. Ven que ahora están como rojitos y afuera quedaron del mismo color. Significa que esta capa Cleaned, que es la que contiene lo de afuera, ya no lo ocupo, de forma que si yo le doy aquí un check o le quito el check, solo voy a poder ver los puntos que hay dentro. Le doy clic y listo. Entonces ya ahí vimos cómo eliminamos los puntos de afuera, y ahora sí, compañeros, comparen ustedes desde el punto de vista de distribución de las muestras, qué es mejor, hacerlo aleatorio o hacerlo sistemático. Entonces ya ustedes pueden valorar ese proceso, ¿verdad? Entonces a mí me gusta mucho el sistemático, es muy ordenado, pero también entendamos que es caro, y de ahí, eso tendríamos que valorarlo, ¿verdad? Entonces también hay otras cuestiones estadísticas que me dicen a mí cuánto debería ser el largo y el ancho de la grilla, etcétera. Pero eso ya es más detalle, ¿verdad? Ahorita entonces, compañeros, vamos a salvar la capa Clipped como una capa permanente, porque si ya me interesa, y la exporto, la salvo como un archivo shape, y vamos a decirle que se llamen puntos. Vamos a ponerle sistemático. Ok, como archivo shape, le damos salvar, la proyección está correcta, lo demás no tengo que cambiarlo, le digo expórtelo. Entonces, ya la capa Clipped no la ocupo,
¿verdad? Ya tengo los vértices, vamos a apagarlos y tengo puntos aleatorios, entonces vamos a eliminar la grilla y clipper. Estas 3 capas, ahí sí las seleccioné, compañeros. Estas 3, digamos, le di clic a grid y luego con shift del teclado lo mantengo apretado y le digo clic, clic, y ahí seleccioné todas y ahora sí lo suelto y le digo aquí borrar, listo. Entonces ya podemos comparar aquí, por ejemplo, vean la distribución. Entonces ya con eso hay una clase que uno puede dar, ¿verdad? ¿Qué es más conveniente? Si yo hago puntos aleatorios o hago puntos sistemáticos, yo ya puedo entonces, compañeros, hacer ahí el toque, ¿verdad? De comparar. Y de la misma forma, compañeros, si yo me voy aquí a puntos sistemáticos y le digo abrir tabla de atributos, a esto yo también tengo que darle edición y tengo que calcularle los campos. Entonces, el primero lo hacemos rápido, entero, vamos a decirle row number, y ya lo numeré, ¿cuántas muestras? Me dice que 26 muestras, y vamos a decirle ahora, calculadora de campos, calcúleme la coordenada X, número entero, en geometría, aquí, geometría, dólares X, listo la geometría en X, vamos a hacer el mismo toque, en Y, geometría, vamos a correr un poquito, disculpen ustedes, y le doy, y ya tengo calculado el número de muestra X y Y. Entonces vamos a decirle ahora al programa que me borre todos estos. Ok, me están quedando los 3 que ocupo. Listo, compañeros, ahí está. Salvo y guardo la edición. Puedo hacer el mismo toque, compañeros, que yo hice. Voy a quitar esto, voy a quitar un toquecito de esto. Este toque que yo hice acá con la etiqueta de los vértices, ustedes se la pueden hacer exactamente igual a las muestras, ¿verdad? Entonces yo puedo etiquetar los puntos de muestreo. Vamos a hacer con los aleatorios, que es más rápido. Puntos aleatorios, propiedades, me voy a etiquetas, le digo etiqueta simple, aplique. Ay, perdón, no seleccioné aquí, ven, una pifia. No escogí el campo, le digo aplicar, pum, ahí están. Ya están etiquetados, ¿verdad? Como es al azar, van por todo lado. En el muestreo sistemático también pueden hacer el etiquetado, pero ahí luego le tienen que dar un orden, porque sí les va a quedar, dependiendo de si yo quiero que empiece por la línea o empiece por la hilera, el orden cambia, pero desde la tabla de atributos se puede hacer. Luego cualquier cosita ahí podemos hacer un video tutorial de eso, ¿verdad? Sencillito. Ok, compañeros, aquí vimos entonces muestreo sistemático y muestreo aleatorio. Ahora vamos a hacer otro que se llama muestreo a conveniencia. Este es completamente diferente, ojo el toque. Entonces, vean lo que voy a hacer. Yo tengo mi área de muestreo en blanco, entonces yo voy a crear una geometría. Entonces, para crear una geometría, yo me voy aquí donde dice layer o capas y le digo, créeme una capa. ¿Cuál tipo de capa? Nueva capa de shape, porque hay varias, ¿verdad? Entonces le digo, nueva capa shape. Voy de nuevo. Voy a crear una capa de información. Me voy a layer, capa, crear capa, nueva capa shape. Le doy clic, se me despliega este menú. Me dice, ¿qué nombre le vamos a dar a esta capa? Yo voy a hacerlo que el archivo sea fijo ya. Entonces voy a ponerle puntos conveniencia. Esto significa que yo los voy a ubicar donde yo quiero para que estén distribuidos. Le doy salvar. Ok, ¿qué tipo de geometría quiero? Están las que ya habíamos visto, son puntos. Obviamente seleccionamos puntos. Escogemos el sistema de proyección, ya lo habíamos seleccionado, 53600. Le digo OK. Y aquí yo si quiero creo de una vez los campos de la tabla, pero no lo vamos a hacer. Vamos a dejarlo así y le digo OK. Cuando yo le diga OK acá, me va a crear una capa aquí que se va a llamar puntos con conveniencia. Le digo OK. Vieron aquí donde me la creó, pero esa capa está en blanco, no tiene información. Me voy a la tabla de atributos, le digo abrir tabla de atributos y está en blanco, ahí no hay nada. Vamos a comenzar a meterle los datos, pero no desde la tabla, sino desde el lienzo. Entonces, estoy aquí en puntos conveniencia. Ok, le voy a decir, ¿se acuerdan del lapicito con el que yo editaba una tabla? Bueno, ese es el mismo principio para editar una capa. Entonces, aquí hay un lapicito, le digo, editar capa. Ojo acá, cuando yo le dé aquí clic, se me va a activar este icono que tiene 3 puntitos. Ojo, clic. ¿Ven dónde se activó?
Entonces, ¿por qué se activó? Porque él entendió que la capa que yo creé, que se llama punto de conveniencia, es de puntos. Si fuera de líneas, en lugar de 3 puntos, habría una línea, y si fuera un polígono, habría un polígono. Entonces, eso significa que yo, a partir de ese momento, yo puedo ubicar cualquier punto donde yo quiera. Entonces, vamos a sobreponer aquí, por ejemplo, el mapa. Ok. Y yo digo, ok, yo quiero que una muestra de esas esté aquí. Entonces yo le digo, clic, clic, y me dice, ojo, ¿qué número de muestra es esa? Ella me está pidiendo que yo le dé un código. Entonces, ok, va a ser la 1. Le doy clic 1, aceptar. Ya me lo ubicó. ¿Vieron? Yo fui el que definí. Digamos que yo voy a decir al programa, digamos que vamos a hacer las mismas 8. Quiero una aquí, va a ser la muestra 2. Quiero una aquí, va a ser la muestra 3. Quiero una aquí, va a ser la muestra 4. Quiero una aquí, va a ser la muestra 5. Quiero una aquí, va a ser la 6. Voy a poner una en este extremo, la 7. Y metamos una 8 por aquí, con fines ilustrativos. Entonces, compañeros, ustedes acaban de crear su propia capa de datos con una mejor distribución y podemos comparar. Vean, si yo activo la capa de puntos aleatorios que hizo el programa, comparen cuál distribución es mejor, ¿verdad? Ya podemos ver que yo creo, pienso yo que el muestreo a conveniencia, respetando la misma número de muestras 8, quedó más chiva el otro, mejor distribuido. Entonces vamos a apagar acá. Entonces, una vez que yo definí estos puntos, le digo, sálveme la edición, igual que en la tabla, y deje de editar. Entonces, vean que este dibujito que está aquí desaparece. Donde yo aprieto aquí, vean cómo este desaparece. Listo. Entonces, compañeros, ya tengo los puntos a conveniencia a los cuales yo le puedo poner simbología. Vamos a ponerle este de acá. Ahí están las muestritas, ¿ven? Entonces le hacemos el mismo toque, puntos a conveniencia, abrir tabla de atributos. Vamos a decirle, edíteme la capa, calcúleme el número de puntos, row number, listo. Tengo 8 muestras y quiero que me calcule la coordenada X con un número entero, geometría, nos vamos a dólares X, ya me calculó la X, calcúleme la Y, hacemos el mismo toque, entero, geometría, y nos vamos a dólares Y. Ok, guardo, dejo de editar. Entonces ya tengo mi capa. Bueno, si queremos, dijimos que podemos eliminar el campo ID que no lo ocupamos. Salvo y cierro. Entonces ya tengo mis muestras, puedo etiquetarlas, tengo las coordenadas y puedo llevar mis coordenadas entonces al GPS, compañeros. Entonces, ahorita si ustedes se ponen a ver, tengo aquí, ahí están vamos a ver, me faltó. Están los muestreos, compañeros, los 3 muestreos juntos, ¿verdad? Obviamente nada más para comparar. Entonces, vamos a quitar, a repasar. Puntos aleatorios hechos por el programa. Puntos de muestreo definidos por el encargado. Y puntos sistemáticos hechos por el programa, ¿verdad? Entonces, a todos esos, nada más calcularle las coordenadas, compañeros. Entonces, creo que ya con esto pudimos comprender un poquito cómo es de valiosa la herramienta y lo que hemos ido haciendo a lo largo de estos 3 webinars, compañeros. Creo que por ahí podemos todavía hacer un proceso más, que es, presento yo el mapa a las personas, ¿verdad? Porque también esto yo tengo que presentárselo a alguien para que yo le dé respaldo a las decisiones técnicas que tomé, ya sea para su plan integral de fincas o para los planes de algún proyecto, de alguna unidad didáctica productiva, etcétera. Entonces vamos a trabajar tal vez con el muestreo, hagamos los puntos a conveniencia, ¿verdad? Entonces vamos a poner los puntos a conveniencia, vamos a etiquetarlos. Entonces nos íbamos a propiedades, en etiquetas, vamos a hacer etiquetas simples, etiquéteme por número, aplicar, pues está muy feillo ahí. Entonces vamos a poner el buffer, ahí se ve el buffer, ¿ven? Y si yo quiero alejar los números del punto, también lo puedo hacer. Ok, entonces, ojo,
digamos que ya tengo el proceso hecho, ya estoy, compañeros, al 75%. Lo único que me falta es crear el mapa. Entonces, para crear el mapa, todavía tenemos un chancecito. Vean cómo se hace. Me voy a proyecto y en proyecto le voy a decir nueva, no sé cómo se dice la ayuda, nuevo espacio para imprimir, ¿verdad? Le doy clic. Ella me dice, ok, dele un nombre al layout, al área donde usted va a crear su mapa. Yo le voy a poner mapa muestreo. Este es el nombre del layout ¿verdad? Le doy OK. Entonces, ella me despliega esta parte del programita que es bastante completa y nos permite a nosotros hacer un mapita sencillito, bonito, o hacer un mapa muy complejo, ¿verdad? Con mucho detalle. Perdón, pero este no es el caso. Entonces, OK, voy a hacer el mapita básico del muestreo. Entonces, vean, nos vamos a ir a esta opción que se llama aquí, ojo, adicionar un nuevo mapa layout. Entonces, le doy clic. Se me hace una crucecita negra y sostengo el mouse, formo un rectángulo y suelto. ¡Pum! Ahí está. Ya lo vimos ahí. Entonces ya tengo ahí la información. Ahora, inmediatamente yo agrego un elemento al layout, se me va a desplegar a mano derecha las propiedades de ese elemento, las cuales yo puedo modificar, puedo cambiar todo, compañeros, y ahí es donde se le van uno horas de horas, porque hay tanta cosa ahí que uno no sabe ni qué tocar a veces. Entonces, lo primero que tienen que tener cuidado, aquí se ve chiva, pero si ustedes notan aquí donde dice escala, él me está diciendo que la escala de ese mapa es 1792.23. Yo nunca he visto un mapa que tenga una escala de esas, ¿no? Entonces yo tengo que tratar de trabajar con escalas que sean enteras, y desde la cartografía hay estándares, ¿verdad? 1.500, 1.1000, 1.2000, etcétera. Entonces, probemos acá poniéndole 1.1500. Entonces yo digito aquí, ven, entonces me la reconoció bien. Si yo muevo esto, nuevamente se me cambia. Si yo quiero reducir, entonces si yo quiero aumentar, lo puedo aumentar, pero se me cambia la escala aquí, ¿la ven? Entonces nuevamente le digo 1500. Ahí está, parece que nos agarró todo el polígono, está bien. Entonces tengo el mapita y yo puedo luego moverlo donde yo quiera, compañeros, ven, con el mouse, ¿verdad? Ahora, otro detalle, si ustedes se ponen a ver, aquí se ve mucho esta parte y a mí no me interesa. Me interesa más que se vea el polígono más centradito. Entonces aquí hay una opción, esta que ustedes ven acá, que se llama mover el ítem. Le doy clic, me paro acá, sostengo y vean que yo muevo lo que está dentro, nada más. Entonces yo la centro a donde a mí me gusta. Ven, quedó más chiva ahí. Ok, luego de que yo que tengo la imagen ahí, lo más obvio es que tenemos que ponerle un titulillo, ¿verdad? Entonces, ven aquí donde está, dice adicionar como una etiqueta. Le doy clic, hago como un polígono acá, y aquí esto que dice Lorem Ipsum es esto mismo que ustedes ven acá. Aquí es donde yo digito. Entonces pongo, por ejemplo, mapa de muestreo, bla, 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 lo que ustedes quieran ponerle, ¿verdad? Aquí yo escojo la fuente y el tamaño. Entonces, no sé, voy a escoger Algerian número 22. Ok. Entonces, ahí está. Yo puedo hacerlo más grande, hacerlo más pequeño, y luego puedo cambiar el tipo de letra. Mapa de muestreo de suelo. Entonces ya tenemos dos elementos cartográficos. Obviamente, el polígono con la información, tengo un título, vamos a ponerle un norte. Entonces, aquí en las herramientas, ven aquí que hay una, está facilita, antes no la traía. Le doy clic y me voy acá. Perdón. Despliego el norte. Entonces, ven que cada vez que yo agrego un nuevo elemento y le doy clic, se me despliegan las propiedades de ese elemento. Entonces, yo aquí puedo cambiarle el color, el tamaño, etcétera. Entonces, puede ser que yo lo jale y lo ponga por acá. Digamos, ya tengo el norte. Perfecto. Ahora yo quiero hacerle una escala gráfica, ¿verdad? La escala gráfica es la barrita que trae el mapa. Entonces, ven aquí el iconito. Ok, le digo clic, voy a ponerla aquí abajo, digamos, y suelto. Entonces ya me hizo una 0, 25 y 50, pero yo quiero que sea un poquito más larga y que aumente el número de secciones. Entonces aquí las secciones, vean, se llaman segmentos. Entonces me dice 0 a la izquierda, 2 a la derecha.
vamos a ponerle dos más a la derecha. Bla, bla, para que nos quede de 100 metros. Ven, si yo quiero a la izquierda, le pongo uno a la izquierda. Entonces, esto luego ya lo puedo mover. Entonces, ya tengo la escala gráfica. Lo otro importante es que yo tengo que agregarle a esto una leyenda. O sea, ¿qué significan las cosas dentro del mapa? Entonces, le doy clic aquí, agregar leyenda, vamos a ponernos encima, a ver, nos dice agregar nueva leyenda al layout, me ubico acá, y ahí está. Ok, entonces, ojo acá, a mí me sale todo eso, ¿verdad? Entonces, yo eso lo puedo editar. Entonces, aquí donde dice autoalización, yo le quito el check para poder modificar. Entonces, por ejemplo, yo no quiero que en la leyenda, vieron que lo quité, en el momento en que yo lo tengo así, en el momento en que yo quite aquí, se me activan estas opciones que me permiten borrar. Entonces le digo, quíteme esto, yo no quiero que me salga la capa de Google, me voy al menos, no quiero que salga la leyenda, ese otro Google, quiero que salga, ahorita no quiero que me salgan los vértices, quiero que salgan vamos a eliminar quiero que solo me salga ahorita eso. Entonces, ya tengo la leyenda y aquí arriba yo le puedo poner un título. Y luego, obviamente, aquí, compañeros, yo puedo ponerle las palabritas como se ven, entonces así se ve muy feo, todo pegado. Entonces yo lo puedo editar, área muestreo, separo y ya le pongo, ya tengo una leyendita sencillita ahí, ¿verdad? Es importante, otro elemento, yo puedo agregarle una imagen de algo, no sé, vean aquí, tal vez el icono del cole, del MEP, del proyecto, abro aquí, suelto y aquí dice cuál es la fuente de la imagen, entonces yo la voy a buscar en mi computadora, pongamos por ejemplo esta del MEP, le doy OK y ya me la jalo ahí. Entonces ya tengo ahí MEP, esto lo puedo yo mover, inclusive vean aquí, ven cómo se activan, cómo cambian las propiedades conforme yo activo la parte que me interesa. Entonces aquí en leyenda, ven aquí hay una parte que se llama marco, frame aquí. Entonces yo aquí ahorita si ustedes se ponen a ver está en blanco, no hay nada alrededor. Si yo le doy clic y le digo aquí frame o marco, ya ella me pone ahí un marquito y tal vez se ve más bonito. Ustedes le pueden cambiar el color al marco también. Agregamos la imagen. Es importante que ustedes le pongan, por ejemplo, otro texto y en ese texto pongan que es TM5 o Carlos Guevara o la persona que sea. Vamos a agregar ahí. Vamos a escoger entonces un tipo de letra ahí. 20. Vamos a ver aquí. Bueno, son detallillos, compañeros, porque luego para todo esto, luego se hacen cajetines, los cajetines de como en los planos, ¿verdad? Ah, bueno, y si nos falta un detallazo aquí, vean, nos falta un detallazo, vamos a correr un toquecito de esto para acá. Compañeros, de ahí necesitamos una grilla de coordenadas, entonces yo le hago este toque, vean, yo toco aquí la imagen, ¿verdad? Y nos vamos a ir a esta opción, vamos a ver dónde está. Ven, aquí se me despliega una opción que se llama grillas, porque activé esto, ¿verdad? Activé el mapa, le digo grillas, ok, signo más, agrégueme una grilla, ella le pone un nombre automáticamente, se va a llamar grilla 1, y le digo, modifíqueme la grilla, ok, ¿qué significa esto? Que yo le voy a poner una separación a la grilla es la que me indica las coordenadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para un área chiquita como esta, tal vez puede ser que de 50 por 50. ¿Vieron donde se agregó la grilla? Okay, pero ese color negro tal vez no me gusta, se ve muy concho, no sé, ustedes ahí se van a grids, la modifican, la tocan, la modifican y no sé, pongámosle un colorcillo ahí, o ese grisillo ahí. Ven, se ve menos feillo. La idea es no quitarle protagonismo a lo que hay debajo, la grilla es nada más un elemento accesorio. Yo la grilla la puedo quitar y poner unas marcas por fuera y hacerlo más simple. Pero esto es para que entendamos que tiene que ir grillado. Entonces, luego de que yo tengo la grilla ahí,
en grids necesito ponerle, ¿dónde está? Vamos a ver, perdonen un toquecito. Ok, aquí, modificar grilla. Yo necesito dibujar las coordenadas, entonces ahí dentro de la herramienta grilla le digo, dibújeme las coordenadas, entonces ahí están todas, las ven que chidas donde las puso ahí, pero resulta que tal vez yo no las ocupe en todo lado porque no tengo campo, no me gusta la posición. Ejemplo, voy a eliminar las coordenadas que están en el extremo izquierdo, entonces yo me voy acá y le digo, izquierdo, dice mostrar todo, le digo, no, quítelas. Ya las desaparecí de aquí. Digamos que yo no quiero aquí arriba porque están debajo del mapa y se ve muy feillo. Entonces, en la parte de arriba, en el top, muéstrelas todas. No las quiero. Quítelas. Ya las quitó. Las de abajo están bien y las de aquí están bien, pero las de la derecha no las quiero horizontales, las quiero verticales. Entonces me voy a derecha y en lugar de horizontal le digo vertical ascendiendo. Ven, aquí está, ya la moví. Y luego yo puedo darle una separación digamos, a la coordenada respecto a la imagen. Entonces eso estaba, creo que era aquí. Sí, distancia del marco del mapa. Entonces yo le voy a darle 3 milímetros. Vean dónde se mueve. Plin, plin. Ahí está. Ok, entonces compañeros, ya con eso, ya tienen ustedes el mapa básico. El mapa básico y le falta un toque. Vamos a correr un poquito. Voy a ponerle un marco, un marquito ahí. Entonces yo me voy aquí a esta herramienta que dice agregar capa, agregar rectángulo y vean, cuando yo le dé aquí, se me va a poner todo en blanco porque la información yo la tengo por debajo. Entonces me voy aquí, clic, el relleno y le digo que el color va a ser transparente. Entonces ya le puse un marquito y como le decía, los cromitos y todas las cositas bonitas que ustedes quieran. Ya ahí está el mapita listo. Entonces, ¿qué hago? Voy a decirle que lo exporte como una imagen. Entonces le digo, expórtelo como imagen. Y aquí lo que me dice, compañeros, es que cuando yo lo exporto, ya me ha pasado varias veces, no me jala la imagen de fondo, pero no se preocupen. Lo importante al final es hacer el proceso. Entonces, lo vamos a obviar. Entonces, me dice mapa de muestra de suelos. Vamos a guardarlo en desktop, en agricultura de precisión, webinar 3. Y le doy guardar como PN y ya quedó guardado el mapita. Me dice a qué resolución. Si yo quiero, le aumento la resolución y lo salvo. Ok, ya me lo exportó correcto y si ustedes quieren exportarlo como un PDF, el mismo toque me está diciendo que no me va a jalar la capa raster, pero no importa. El mapa muestreo de suelos, pero en formato PDF. Entonces ahí me pone esta información. Uno puede hacer algunas configuraciones, pero básicamente nada más le damos salvar y hemos, compañeros, con esto hecho nuestro primer mapita de suelos. Entonces, regresando al tema de la práctica, compañeros, recordarles nuevamente lo que hemos hecho en los otros 2 webinars. Siempre van a estar las competencias técnicas. Hoy vimos competencias técnicas nuevamente. Ya ustedes pueden ir poquito a poco viendo sus primeros mapitas en QGIS de muchas otras cosas. Lo otro importante, siempre no perder de vista que somos profesores, ciertamente ingenieros en la parte de la ingeniería, pero estamos aplicando ingeniería para enseñar. Entonces, la mediación pedagógica es sumamente importante. Para este webinar, ¿qué hubo nuevo de las herramientas? Ustedes ya conocen varias por ahí, pero incluimos el Google Slides. La presentación que ustedes ven está hecha en Google Slides, que es básicamente como que fuera un PowerPoint, con la diferencia de que está en la nube. Yo puedo hacer trabajo colaborativo. Entonces, por ejemplo, yo inicio la presentación y puedo incorporar a compañeros que la pueden ir editando al mismo tiempo y al final, cuando ya está lista, la descargo. Esa es la herramienta que utilizamos hoy, es de las muchas que ofrece la suite de Google, y Screencast-O-Matic se los dejo ahí para que lo busquen, porque es un capturador de pantalla gratuito, en línea. No hay que instalar nada y te permite hacer videos tutoriales no mayores a 15 minutos. Es el que yo utilizo. Normalmente mayor de 15 minutos la gente no le gusta mucho, muy largo el video. Entonces, para que lo presenten, ¿verdad? Lo usen. Nuevamente YouTube, no solo visualizar, sino que ustedes ya con Screencast-O-Matic pueden hacer sus videos y cargarlos a su canal de YouTube. Nuevamente las herramientas que ustedes ya conocen. Por acá, compañeros, en la presentación les voy a dejar estos recursos. Nada más le dan doble clic acá
o clic y eso ellos lo van a desplegar en la web y luego lo pueden descargar. Les paso el manual completo del INTA y del MAC sobre muestreo de suelos, las tarifas que cobra en la Universidad de Costa Rica por los muestreos de suelos, pueden buscar otras opciones, las cuales existen, y algunos tutoriales interesantes. Esto de cómo componer un mapa, el último que acabamos de hacer, o sea, cómo hacer el diseño final del mapa. Les puse también este otro tutorial de cómo construir el lindero del mapa, en razón de la gente, unos colegas que nos preguntaron cómo yo puedo agarrar